Bueno, les estaba diciendo que es un placer para nosotros y un honor poder estar aquí, tener la oportunidad de presentar nuestro reciente libro titulado Contemporary Materialism, Its Ontology and Epistemology, o sea, materialismo contemporáneo, su ontología y su epistemología, que acaba de ser publicado en la editorial Springer dentro de la colección Sinthes, que es una de las colecciones más importantes en el mundo de la filosofía a nivel internacional. La idea de esta presentación es la siguiente. Yo primero voy a hacer una pequeña historia del génesis de este libro, cómo se originó este libro, cuál fue el proceso que nos llevó a este libro. Después voy a describir muy brevemente cuál es la estructura del libro y voy a mencionar algunos de los contenidos de los capítulos que me ha tocado gestionar. Después voy a pasar la palabra a Javier Perejara, que va a hacer lo propio con los capítulos que él gestionó, y dentro de esa presentación va a haber un pequeño tiempo para que Íñigo hable de su propio capítulo. Finalmente va a cerrar Lino charlando sobre el capítulo común que hemos escrito y su propio capítulo, así como va a decir algunas palabras sobre cómo esto se proyecta hacia el futuro. La idea original de este libro yo creo que puede rastrearse hacia febrero del año 2018, cuando se dio la circunstancia de que tanto Javier como Lino y yo coincidimos en la ciudad de Barcelona. Ahí Lino tuvo la iniciativa de organizar una reunión, un panel de discusión sobre el tema filosofía, ciencia e ideología. Y ahí, bueno, tuvimos la oportunidad de conocernos los tres. Creo que inmediatamente reconocimos que compartíamos cierta visión de la filosofía, una visión en la cual la razón y la ciencia son fundamentales para el quehacer filosófico, y también compartíamos una visión ontológica de fondo que es el materialismo. Por otro lado, identificamos rápidamente también afinidades en las cosas que los tres rechazábamos, en particular el relativismo, el postestructuralismo, el posmodernismo y otras escuelas y formas de hacer filosofía incompatibles con la ciencia que actualmente proliferan en muchas universidades de Iberoamérica y también del mundo anglosajón. También creo que inmediatamente nos dimos cuenta que nos llevábamos bien, que nos entendíamos y que compartíamos cosas como un mismo sentido del humor, o al menos similar. Eso, por supuesto, dio lugar a charlas más frecuentes y surgió de a poco la idea de hacer un libro que expresara, en cierta forma, la visión del materialismo que nosotros tenemos, y un instrumento que pudiese presentar esa visión, que más que nada ha sido desarrollada por autores iberoamericanos, hacia el mundo anglosajón, donde esa visión es prácticamente desconocida. Hicimos un bosquejo de lo que nos parecía deberían ser los contenidos de tal libro, pensamos en posibles autores, enviamos la propuesta a Springer. Utilizamos esa editorial por dos razones: una, que es en el ámbito de la filosofía una de las más prestigiosas y está asociada a varias revistas de gran renombre y circulación a nivel internacional, y por otro, porque yo justo había terminado por esa época de publicar un libro de filosofía, Scientific Philosophy, en esa misma editorial, y tenía frescos ciertos contactos que quizás nos podían llegar a ser de alguna utilidad. Bueno, el proceso fue largo, nos agarró la pandemia de por medio, pudimos trabajar justo antes de que se declarara una semana en la Universidad de Sevilla, y gracias a la colaboración de los autores invitados, el libro fue tomando forma. La versión final, bueno, acaba de salir hace unas pocas semanas con esta presentación. Consta de básicamente un prefacio de
escrito por unas palabras preliminares escritas por Joseph Agassi, que es tal vez el más importante discípulo vivo de Karl Popper. Luego hay una pequeña introducción escrita por nosotros y se pasa entonces a un primer capítulo que escribimos los tres en colaboración, que esbozamos en esa visita justo antes de la pandemia que hicimos a Sevilla, donde trazamos un poco la historia del concepto de materialismo, y eso es de lo que igual va a charlar un poquito Lino en su presentación. Después sigue un capítulo de materialismo sistémico que me tocó escribir a mí. Básicamente ahí lo que yo he tratado de hacer es de presentar esa forma de hacer investigación en filosofía, que puede trazarse quizá sus orígenes hacia Roy Wood Sellars, pero quizás su exponente más conocido e importante sea Mario Bunge, pero que ha sido después expandida y desarrollada por muchos otros autores. Y el capítulo trata de reflejar eso, va mucho más allá del materialismo sistémico tal como lo presenta Bunge, por ejemplo, en libros como Scientific Materialism, y trato de expandir en otras direcciones también la visión sistémica del materialismo, incluyendo temas de ética y de estética. Luego sigue un capítulo escrito por Javier, del cual él va a hablar, donde presenta el materialismo discontinuo, como a él le gusta llamarlo. Y después ya vienen toda una serie, después de estos dos grandes capítulos introductorios, digamos, al materialismo, en toda una serie de capítulos ya de temas más específicos que se enfocan sobre distintos aspectos ontológicos y epistemológicos, con predominio de la ontología, porque este es el primer libro de lo que esperamos se convierta en una serie. El siguiente capítulo trata de la materia cuántica, a nivel cuántica, quantum matter. También me tocó escribir ese capítulo a mí. Es un tema con el cual me siento cómodo, quizás ustedes sepan que yo soy físico de profesión y he trabajado largamente en los fundamentos de la mecánica cuántica. Entonces traté de expresar de la forma más clara posible una interpretación que fuese al mismo tiempo realista, objetiva, y mostrar que esa interpretación es perfectamente compatible con una visión materialista, con una ontología materialista. Después, si alguno de ustedes tiene intereses particulares en esa área, estaré muy gustoso de responder preguntas relacionadas. El siguiente capítulo también trata de temas de ontología que están detrás de la física contemporánea. Estos capítulos están fuertemente informados por la ciencia actual, la ciencia física en particular. Entonces, el siguiente capítulo es sobre la materialidad del espacio. El título del capítulo es Space-Time is Material y ha sido escrito por Luciano Combi, que también es físico de profesión y trabaja conmigo en mi mismo grupo de investigación. La tesis fundamental que Luciano defiende en ese capítulo es que el espacio-tiempo es un sistema material y presenta una gran batería de argumentos basados en el conocimiento científico actual de la gravitación para poder justificar esa afirmación. El siguiente capítulo ya pasa al ámbito de las ciencias biológicas y trata sobre la materia viva, el concepto de materia en el ámbito de la biología. Fue escrito por Rafael González del Solar, que es biólogo de profesión, también ha hecho investigación extensamente en filosofía de la biología y es el traductor del inglés de la mayor parte de las obras de Mario Bunge que están traducidas. Luego, escalando en la pirámide ontológica, sigue el capítulo de Íñigo Ongay, que trata sobre el problema mente-materia. El título del capítulo es Mind and Matter, y bueno, Íñigo mismo va a hablar de ese capítulo en un ratito. Sigue un capítulo de Lino sobre materialismo e historia de las ciencias.
en el cual él se va a hacer referencia, y luego un capítulo sobre materialismo y cuál es el estatus dentro del materialismo de la lógica y la matemática por Carlos Madrid. El capítulo siguiente fue escrito por Miguel Ángel Quintanilla y trata de la naturaleza del software, cuál es la naturaleza ontológica del software, y lo que defiende el capítulo, que se llama The Material Nature of Software, es precisamente que el software puede ser entendido en términos materiales. Luego, como había entre los distintos capítulos, por supuesto, como hay cuando uno tiene distintos autores con visiones que tienen matices, diferencias, entonces lo que pensamos es que sería interesante explotar esas diferencias en una serie de capítulos finales que tuviesen la forma de debates, ¿sí?, con argumentaciones y contraargumentaciones por parte de los distintos autores, y de ahí que los 3 últimos capítulos tienen doble autoría, donde un autor defiende una tesis y el otro autor defiende la antítesis. El primero de esos capítulos es un capítulo de discusión entre Carlos Madrid y quien habla sobre los fundamentos de la matemática, y el capítulo se titula Mathematics refer to material entities, Mathematics do not refer to material entities. O sea, las matemáticas se refieren a entidades materiales o las matemáticas no se refieren a entidades materiales, donde yo sostengo que las matemáticas refieren a conceptos y Carlos a los símbolos que utilizamos para escribir o inscribir los conceptos matemáticos, las ideas matemáticas. Luego el siguiente capítulo es una discusión entre Íñigo y Javier sobre el concepto de emergencia en el materialismo contemporáneo. Ellos ya lo explicarán, qué es el núcleo de esa discusión. Y el último capítulo es una discusión entre Graham Harman, que había sido invitado al libro a contribuir con un capítulo contra el materialismo, porque queríamos tener el punto de vista de un idealista. Entonces invitamos a uno de los más representativos. Originalmente habíamos invitado a Marcus Gabriel, que sostiene que el mundo y probablemente el mismo no existen, pero bueno, finalmente no pudo, por temas de agenda, completar su contribución y lo reemplazamos con Harman, que es más o menos el equivalente de Gabriel, pero en Estados Unidos. Y él tiene una discusión con Javier, donde Harman afirma que el materialismo es falso y Javier afirma que el materialismo no es falso. Bueno, esto es más o menos la estructura del libro, una brevísima descripción de los capítulos que contienen. Antes de darle la palabra a Javier para que él discuta con un poco más detalle algunos de los capítulos, yo quisiera simplemente cerrar mi intervención diciendo que para mí ha sido un placer poder trabajar con todos los autores de este libro. Creo que todos hemos aprendido en el proceso. Creo que ha quedado un libro que puede llegar a ser lo mejor que puede hacer un libro. Esto es motivar al lector a discutir esos temas en forma crítica y motivarlo para pensar sobre el materialismo y el lugar que él mismo ocupa en la filosofía contemporánea. Bueno, gracias y le paso la palabra a Javier. Pues muchas gracias. Ante todo, por supuesto, agradecer a los organizadores del Congreso. Es un enorme placer estar aquí. Y pues brevemente voy a comentar algunas ideas del libro. Como Gustavo ya ha dicho, los 3 editores encontramos pues que teníamos varias afiliaciones en común o varios puntos en común para tratar de acometer un proyecto así. Por ejemplo, el libro se enfrenta, digamos, por supuesto, a la antifilosofía, es decir, a aquellas perspectivas que dicen que la filosofía es un saber obsoleto, porque, digamos, las ciencias ya lo han matado a la madre de las ciencias, etcétera. Es decir, la filosofía, pues solo habría que agradecerles sus servicios prestados.
Por otra parte, el libro se enfrenta también a la además de la antifilosofía, a la pseudofilosofía, que a menudo es más peligrosa que la antifilosofía, porque la antifilosofía es contradictoria, es decir, ya Aristóteles lo dice, que quien quiere matar a la filosofía pues está filosofando él mismo. Porque toda ciencia tiene presupuestos filosóficos, ontológicos, epistemológicos, metodológicos, etcétera, y porque hay una serie de ideas, de problemas, etcétera, que desbordan el horizonte categorial de las ciencias, aunque se tengan que nutrir de esos conocimientos científicos. Pero la pseudofilosofía, en principio, como una especie de serpiente sibilina, trata de meterse diciendo, no, si yo acepto el saber filosófico, pero presenta un saber filosófico corrupto o degenerado. Es decir, lo mismo que hay una pseudociencia o una pseudotecnología o un pseudoarte, etcétera, etcétera, pues también una pseudofilosofía que efectivamente, pues desgraciadamente, penetra no ya en departamentos de filosofía de universidades, sino también en muchos institutos y en muchas otras plataformas institucionales. Por otra parte, el libro se enfrenta al fundamentalismo no ya científico, sino al fundamentalismo anticientífico, porque muchas veces se recalca, digamos, lo dañino que es el fundamentalismo científico, entendido como esa concepción antifilosófica que dice que la ciencia es suficiente y necesaria para el conocimiento del universo y que la filosofía no es necesaria, pero muchas veces se minusvalora lo que es pues el fundamentalismo anticientífico, que a mi juicio tiene como mínimo tanta presencia como el fundamentalismo científico. Es decir, hay multitud de departamentos de filosofía, etcétera, etcétera, que tienen una aversión clara y explícita a multitud de conocimientos científicos, es decir, de departamentos de estudios culturales y su biofobia, o a filósofos de la mente que rechazan estudiar neurobiología, o filósofos de la mente que rechazan estudiar biología evolutiva, o filósofos de la materia que rechazan estudiar la física, la química, etcétera, etcétera. Entonces, es decir, el libro siempre, de algún modo, los enfoques principales, es decir, aunque nosotros como editores, como autores, etcétera, pues podamos discrepar en ciertos puntos, evidentemente, en ciertos tratamientos, en ciertos temas de la filosofía y demás, los enfoques principales pues no solo son comunes, sino que a mi juicio son ricos y necesarios en el momento pues, presente en el que estamos, ¿no? El libro, por otra parte, se encarga de macroproblemas filosóficos, es decir, no de microproblemas. Es decir, hay una vertiente literaria, sobre todo en la filosofía analítica, aunque hay muchísimos filósofos analíticos que se encargan de macroproblemas. Aquí quiero huir de las parodias y de las caricaturas, aunque en poco tiempo pues, tendamos siempre a caricaturizar las cosas. Pero dentro digamos, de la literatura de la filosofía analítica hay una vertiente de autores que se encargan de microproblemas, o incluso autores que están fuera de esa tradición, como el propio Habermas, etcétera, que rehúsan estudiar macroproblemas filosóficos, que es la materia, que es la mente, que es el tiempo, que es la justicia, que es la verdad, que es la realidad, que es el conocimiento, etcétera, etcétera. Esos problemas pues les vienen demasiado grandes y entonces tratan de vendernos de algún modo que estamos en un pensar post-metafísico, lo cual, si se entiende metafísica por ontología, aquí digamos las arbitrariedades conceptuales, pero si se entiende metafísica por ontología, es imposible un pensar post-ontológico, porque no hay concepción del mundo sin una ontología. Entonces, dentro de esos macroproblemas filosóficos, evidentemente el libro, aunque es muy extenso, tiene pues creo que 400 páginas, no se puede encargar de todos los grandes problemas de la epistemología o de la ontología, eso es evidente, es casi una introducción preliminar a grandes macroproblemáticas ontológicas y epistemológicas, y aquí en epistemología incluyo no ya la teoría del conocimiento, sino a la teoría de la ciencia, a la teoría de la razón y a la propia teoría de la filosofía, es decir, que es el propio razonamiento filosófico, etcétera, etcétera. Dentro de digamos de toda esta pues introducción, nos topamos también con algo que es, yo creo que uno de los enfoques principales del libro, y que es resaltar la importancia decisiva
de materialismos no reduccionistas, porque el materialismo reduccionista, es decir, el fisicalismo, generalmente, no el corporismo, porque el corporismo es una filosofía del siglo XVIII, nadie a día de hoy que tenga algún rudimento de filosofía o de ciencia puede ser corporista, pero fisicalistas hay muchos. Es decir, ya en el siglo XIX, pues con el descubrimiento de las ondas electromagnéticas, etcétera, etcétera, se abandona el corporismo del siglo XVIII y demás. Sin embargo, es decir, si ustedes van a la Enciclopedia de Filosofía de Stanford, si ustedes van a muchas enciclopedias y diccionarios de filosofía, pese a que hay últimamente una nueva corriente que se llama nuevos materialismos, materialismos feministas, etcétera, etcétera, pero que van sobre todo entroncados más que en el área de la ontología, aunque evidentemente sin ontología no pueden hacer nada y se nutren de Latour, de aquí y de allá, pese a aunque esa corriente es real, pero fundamentalmente hay una tendencia gigantesca por parte del materialismo reduccionista de secuestrar ideológicamente el término materialismo. Y entonces, claro, el materialismo se convierte en una especie de hombre de paja, en una cosmovisión que mutila la realidad porque excluye generalmente por la vía de la reducción descendente realidades como la vida psíquica o los aparatos conceptuales, abstractos, etcétera, etcétera. Hay materialismos que son tan radicales que se llaman eliminativos, lo cual es casi una contradicción performativa porque el propio materialismo eliminativo pues está estructurado con realidades conceptuales, mentales, etcétera, que las cuales supuestamente niega. Pero el materialismo reduccionista que en el libro pues, tildamos de materialismo exclusivo o excluyente porque excluye lo psíquico, lo abstracto conceptual por la vía de la reducción descendente. Ese tipo de materialismo o materialismo vulgar, tanto Gustavo Bueno como Mario Bunge lo llamaban materialismo vulgar, es uno, digamos, de los grandes enemigos del enfoque del libro. En mi capítulo, por supuesto, donde analizo críticamente el sistema, las principales ideas nucleares del sistema filosófico de Gustavo Bueno, siguiendo, digamos, la propia idea de Bueno de que el núcleo, vamos a decirlo así, todo esto son metáforas, obviamente, o el esquema o el esqueleto vertebrador del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, pues se basa en tres grandes ideas, que son las ideas de mundo, de ego trascendental y de materia ontológico general, que se despliegan a su vez en 6 ideas, cuando el mundo o el ego trascendental pues lo desplegamos en los géneros de materialidad. Ahí en mi capítulo hago un enfoque crítico, aquí crítico significa evidentemente que es un enfoque filosófico, es decir, no hago un estudio doxográfico, filológico de cuáles son las ideas principales del materialismo ontológico de Gustavo Bueno, sino un enfoque filosófico problemático que por otra parte sigue la tradición que yo mismo pues he tenido desde la primera vez que conocí a Gustavo Bueno, donde estuve, gracias a su enorme generosidad, pues me dio la oportunidad de hacerle muchas preguntas durante varios años. Eran preguntas sobre EM, sobre E, sobre M sub I, etcétera. Algunas de esas preguntas se han publicado sobre el actualismo, sobre Diodoro Cronos, sobre el ego trascendental. Otras son pues muchas horas de conversación con él. En 2016 tengo un capítulo que se llama Principios y problemas abiertos del materialismo discontinuista. Y pues digamos, mi capítulo sigue fundamentalmente ese esquema. Entonces, digamos, quien esté interesado en lo que para mí es una visión filosófico-crítica de esas ideas, es decir, donde a veces pues hago matices, a veces digo que hay ciertas vías llevan a callejones sin salidas, o a veces digo, no, esta tesis de Gustavo Bueno está muy bien fundamentada, o esta tesis está menos fundamentada, o esta tesis, etcétera, etcétera. Es decir, voy paso por paso estudiando esas principales ideas, evidentemente dejando de lado, pues por motivos de espacio, ya mi capítulo es interminable, pues cuestiones sobre ontología modal, etcétera, etcétera. Por otra parte, esto enfoca fundamentalmente con la concepción que les decía, digamos, inclusiva de materialismo, y no inclusiva en el sentido, digamos, de lo políticamente correcto, sino de un materialismo que incluye lo psíquico y lo abstracto conceptual, sin hipostasiarlo, evidentemente. Me lleva a que en mi capítulo propongo una definición positiva y negativa de materialismo, porque Gustavo Bueno, por una parte, Mario Bunge da una definición positiva de materialismo, entendiendo el materialismo pues, como la concepción del universo que recalca, digamos, que las entidades reales o existentes son mutables y el cambio
pues asociado fundamentalmente a la energía, etcétera. No es un cambio como los fantasmas y demás. Digamos, es una definición positiva, mientras que Gustavo Bueno generalmente, no en ensayos materialistas, pero sí en las últimas décadas, suele dar una definición negativa de materialismo. Es decir, materialismo es el sistema o la gran familia de cosmovisiones que niegan la existencia y posibilidad de vivientes incorpóreos. Yo de algún modo doy una definición que tiene un lado positivo y un lado negativo. El lado negativo niega a los vivientes incorpóreos, sobre todo referidos a vivientes dotados de vida psíquica, porque aquí cuando estamos hablando de espíritus y de almas sobrenaturales, lo que nos interesa sobre todo es el psiquismo, más que un concepto, digamos, más abstracto o no psíquico de vida, pero también en la definición negativa, un materialismo que niega las ideas platónicas, es decir, un materialismo que niega lo que Gustavo Bueno diría la hipóstasis de M3, el idealismo objetivo o esencial, que es tan importante como la negación del espiritualismo. Y por otra parte, positivamente, el materialismo pues, identificaría el ontos, es decir, la ontología, el ontos de ontología, con la materia entendida aquí a modo caricaturesco. Evidentemente esto se va desplegando con el zoom de la lupa filosófica, entendiendo la materia como pluralidad y mutabilidad. Y aquí, pues, como les digo, el zoom va referido a que la pluralidad, por ejemplo, pues llega a un complejísimo interplay de continuidades y discontinuidades, los tipos de mutabilidad, temporalidad, etcétera, etcétera. Por otra parte, esa definición positiva y negativa se pueden revertir, en el sentido de el materialismo niega el carácter inmutable o simplicísimo del ser, o el materialismo afirma el carácter corpóreo, orgánico o paraorgánico de los vivientes dotados de vida psíquica y la necesidad de que las ideas y los aparatos conceptuales y abstractos estén desarrollados por vivientes corpóreos, etcétera, etcétera, etcétera. Esta definición también juega un papel grande en mi polémica con Hartmann, que, como Gustavo ya ha dicho, es un filósofo muy conocido, sobre todo en el ámbito de lo que se llama el realismo especulativo. Aquí, evidentemente, prefiero no meterme en eso porque lo convertiría en una gran caricatura, pero básicamente el realismo especulativo lucha o se enfrenta a las filosofías correlacionistas, kantianas o postkantianas, etcétera, etcétera. Hartmann critica el materialismo porque lo tilda de reduccionista, pero claro, Hartmann da, paradójicamente, una definición reduccionista del propio materialismo, cayendo en una especie de contradicción performativa, porque si tiene esa fobia al reduccionismo, él mismo debería descartar definiciones reduccionistas, etcétera. Entonces, pues la polémica es interesante, aunque sea breve, porque es digamos, uno de los filósofos ahora mismo de cabecera, tratando de demoler el materialismo por tener una concepción totalmente errada de él. También tengo un pequeño debate con mi gran amigo Íñigo Ngay, y sobre, aquí, digamos, si la polémica con Hartmann es grande, aquí sobre todo es una cuestión de una lectura que nosotros tenemos y de divergencia, de modo divergente, el modo divergente de entender el materialismo ontológico de Bunge, si implica el continuismo o implica discontinuidades estructurales en la realidad, tanto a nivel físico como a nivel químico, como a nivel biológico, social, artificial, etc. Evidentemente, pues le invito a que lean este pequeño debate, porque es evidentemente imposible resumirlo. Y yo creo, pues eso, como ya paso la palabra a Íñigo. Una de las virtudes del libro, pese, digamos, a que no tendría que tener 5.000 páginas para que tratase todos los problemas que queremos, pero si ven, estudia la materia física, estudia la materia biológica, estudia dentro de la materia biológica la materia psíquica, la filosofía de las matemáticas, la filosofía del software, etcétera, etcétera. Es decir, hay ya una suficiente paleta de temas fundamentales. En la filosofía de las matemáticas, Carlos Madrid pues, tiene un capítulo también muy interesante donde trata no ya de exponer, sino de desarrollar el llamado materialismo formalista de Gustavo Bueno, que es la filosofía de Gustavo Bueno aplicada a las matemáticas y a la lógica. Entonces, Carlos Madrid se enfrenta tanto al platonismo como al formalismo puro, como al convencionalismo, etcétera. De nuevo, pues le invito a que lean el capítulo porque es imposible resumirlo sin parodiarlo. Así que nada, muchísimas gracias y le paso la palabra a Íñigo. Bueno, pues muchas
está? O también este está, ¿no? Bueno, así. Digo que nada, que muchas gracias por la invitación de formar parte de esta mesa. Me complace mucho presentar este libro, del cual soy, en este caso... Es que se ha quedado sin batería. Ah, bueno, pero sigo, no sé, sí. Digo que soy autor, no editor, pero en fin, me han pedido sobre todo que hable de mi capítulo y me han pedido que lo hagan 5 minutos. Sin embargo, eso es imposible, entonces no lo voy a hacer. Van a ser quizás 6 o 7, 8. Y bueno, además como... Pero bueno, lo que nos consuela es quizás que como a diferencia de los sevillanos, amigos míos aquí presentes, y los argentinos, los vascos... Somos hombres de pocas palabras, pero la excepción confirma la regla, entonces quizás yo rompa la regla. Entonces quizás van a ser más de 5, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bien, entonces lo que voy a hacer es un resumen muy somero, muy general, por supuesto, de algunas de las líneas fundamentales de mi artículo, de lo que es el núcleo de mi capítulo. El capítulo se llama Mind and Matter, mente y materia, y el título es equívoco por razones en las cuales no voy a entrar o quizás entre al final, ¿no? Pero en realidad lo que yo hago, lo que me propongo hacer en este capítulo, siguiendo un poco una línea de intereses míos ya muy larga y muy antigua, etcétera, que tienen que ver pues, con la filosofía de lo que podríamos llamar, también en términos quizás no demasiado felices, etcétera, las ciencias de la vida, incluyendo aquí la biología en general, pero también las disciplinas que llaman los especialistas disciplinas sí, la psicología, la psicología animal, la etología, la ciencia de la conducta animal, etcétera, etcétera. En fin, las ciencias biológicas y las ciencias psicológicas, sencillamente, ¿no? Y entonces, siguiendo este interés, que otras veces pues, me ha llevado a realizar análisis noseológicos de algunas de estas ciencias, en este caso, pues me enfrento a un problema ontológico. Aunque realmente esta distinción entre ontología y noseología me parece a mí que es ficticia, pero en fin, para más sobre esto, en mi conferencia el viernes. No quiero hacer spoiler y no quiero que ustedes quiero que vengan. Entonces, resulta que este capítulo trato de uno de los problemas fundamentales de la ontología de las ciencias de la vida, cuál es el problema que se suele llamar así, el problema del problema central de la filosofía de la mente, que es el problema mente-cuerpo, claro. ¿Y cuál es este problema? Pues dicho, absolutamente de manera totalmente esquemática e inadecuada, por tanto, o grosso modo, ¿no? Grosísimo modo, es el problema de la estructura de la relación y el entreveramiento o no entre la vida psíquica y la vida orgánica, entre el cuerpo biológico y la vida psíquica o la estructura del psiquismo, en los hombres y en otros animales, etcétera, etcétera. Y entonces este problema es un problema fundamental desde el punto de vista general y desde el punto de vista específico. Voy a intentar decir qué quiero decir con esto, ¿no? Desde el punto de vista general, ¿por qué? Pues porque es el argumento mismo de la filosofía de la mente en la filosofía contemporánea, en todos los autores más relevantes de esta disciplina, vamos a llamarla así, o de este conjunto de problemas que tienen que ver con la filosofía de la mente, el problema mente-cerebro, el problema mente-cuerpo, etcétera. Eso desde el punto de vista general, es un problema efectivamente enormemente relevante, extraordinariamente pertinente en la filosofía contemporánea. Pero en segundo lugar, y de manera más específica, teniendo en cuenta la audiencia a la que me estoy dirigiendo yo ahora aquí, no a la que me dirijo en el libro, que no es necesariamente la misma, sino la que me dirijo aquí ahora, para nosotros, que cuando digo nosotros quiero decir aquellos que trabajamos dentro de del marco conceptual, vamos a decirlo así, de la filosofía de Gustavo Bueno, es un problema también muy agudo, muy importante. ¿Por qué? Pues porque nos lleva a la ontología especial, claro, a la ontología especial en la que los tres géneros de materialidad M1, M2, M3, y por tanto la materialidad corpórea y la materialidad psíquica, pero también la materialidad esencial, etcétera, tienen que estar entreverados, porque si no están entreverados, se desvanece el mundo. Esto por un lado. Por tanto, hay una suerte de dependencia mutua entre M1, M2 y M3, y particularmente entre M1 y M2, pero es que además de esta razón importantísima que tiene que ver con la estructura ontológica trimembre de la ontología especial del materialismo filosófico, hay una segunda razón, también muy importante para nosotros, que como ha subrayado mi amigo Javier Pérez Jara, el materialismo filosófico, Gustavo Bueno, una de las definiciones que ofrece de materialismo, una definición que me parece a mí extraordinariamente positiva y valiosa y útil, es la negación de la posibilidad, no ya de la existencia, sino de la posibilidad de vivientes incorpóreos. Puede haber cuerpos sin vida, pero lo que no puede haber es vida sin cuerpo. Y entonces, pues esto nos apunta a un segundo modo de dependencia de M2, es decir, de la materialidad psíquica con respecto a la materialidad corpórea. No puede haber vida psíquica sin vida orgánica, efectivamente, ¿no? Y entonces, lo que hago en este capítulo, o lo que procuro hacer,
es una revisión apagógica, al final de mi intervención intentaré volver a esto de apagógico, de algunas de las principales soluciones a este problema del problema mente-cerebro, mente-cuerpo más que mente-cerebro, porque evidentemente el cerebro tampoco es nada sin el cuerpo, evidentemente, ¿no? Quiero decir que un cerebro en una cubeta al modo de Putnam, pues no es nada, porque sencillamente para que el cerebro funcione tiene que funcionar a través, pues qué sé yo, de respiración celular, de las partículas de trifosfato de adenosina que tienen que ser ingeridas por un organismo con celomado, con boca y con ano. Por tanto, el problema del sexo de los ángeles, ahí es nada. El problema del ano de los ángeles, ¿cómo puede haber ángeles sin ano, no? Y entonces, digo que las soluciones a este problema son múltiples, y yo intento hacer aquí una revisión apagógica de estas soluciones. Pero vamos, ¿cuál es la solución clásica? Creo yo que la que cuenta con muchos boletos para ser la solución clásica es la solución del dualismo sustancial, evidentemente. ¿Cuál es este dualismo sustancial? Pues eminentemente el de Descartes, por ejemplo, por poner una referencia, ¿no? El Descartes de las meditaciones metafísicas. Pero no solamente él, hay otras versiones del dualismo sustancial. En el caso de Descartes, este dualismo es además interaccionista, pero claro, el interaccionismo de cartesiano es muy problemático por la teoría de la glándula pineal en la que no quiero entrar, etc. Pero también hay otras versiones del dualismo que ya no son interaccionistas, tipo pues, la de Leibniz, por ejemplo, la armonía preestablecida, o lo del ocasionalismo de Wallenbrach, que es una especie de milagro perpetuo en la que la única causa es la divina, etc. Es la causa que está haciendo el empalme entre el cuerpo y el alma constantemente en cada momento, ¿no? Bien, y entonces esta solución naturalmente es falsa, desde nuestra premisa. Sí, falsa es porque es imposible, porque presupone la existencia de vivientes incorpóreos y por las siguientes razones morfológicas es falsa. Bueno, es falsa también, se me olvidó decirlo, pero esto lo damos por supuesto, otra solución, que es la solución del espiritualismo exclusivo, aquella que dice que no hay cuerpos ni con vida ni sin vida, sino que no hay cuerpos, que todos son mentes, ¿no? A la Berkeley. Bueno, esto por supuesto damos por supuesto que no es así, naturalmente, pero el dualismo sustancial, ¿por qué es falsa? Bueno, pues porque es incompatible con el estado actual de las ciencias o con el estado pretérito de las ciencias, sencillamente porque es incompatible con las prohibiciones termodinámicas de la conservación de energía, es incompatible con todo lo que sabe sobre la función de la localización de las funciones psíquicas en el cerebro, por ejemplo, la percepción de los colores, que si a través, pues qué sé yo, de los conos y de los bastones, pero luego también en la corteza visual, pues de las diferentes áreas de procesamiento del color y de la ruta geniculostriada, etcétera, etcétera, en el núcleo geniculado lateral, si tienes un problema en alguna de estas áreas cerebrales, pues tienes acrobascopia, ¿verdad? No percibe los colores. Claro, la percepción de los colores es un proceso psíquico, pero evidentemente hay una conexión evidente, ¿verdad?, con estos procesos neurofisiológicos, evidentemente, ¿no? Al margen de estas conexiones, sería incluso impensable que los psicofármacos funcionasen. Ya sabemos que a veces no funcionan, pero coño, a veces funcionan, ¿no? Y entonces, con un episodio de depresión mayor, te tomas un fármaco de regulación que afecta, por ejemplo, pues qué sé yo, a los centros de recepción de la serotonina y la depresión se apacigua en algunos síntomas, etc. Bien, por tanto, evidentemente el dualismo sustancial es falso porque presupone la existencia de vivientes incorpóreos al margen del cuerpo, ¿no? Y de vida psíquica al margen de la vida orgánica, y eso es imposible. Ahora, si el dualismo sustancial es falso, ¿qué decir de sus alternativas? Pues las alternativas son múltiples, y aquí viene la cuestión, ¿no? Y todas las alternativas al dualismo sustancial, incluyendo aquí, bueno, vale, por supuesto el fisicalismo del Círculo de Viena, pero el fisicalismo en sus versiones actuales, pues es una tesis que viene en muchas especies diferentes, ¿no? El eliminativismo a la Churchland, o en algunos de los escritos a la Dennett, o la teoría de la identidad mente-cerebro, según la cual no hay, vamos, mente y cerebro son, así como, para utilizar el ejemplo fregeniano que todo el mundo pone, el ejemplo de Frege, ¿no? La estrella matutina y la estrella vespertina son dos sintagmas con diferente sentido, pero la misma referencia, así también la mente y el cerebro, etc. O el computacionismo, por ejemplo, o el funcionalismo computacionista, la Putnam, etc. Son todas ellas soluciones que, por supuesto, pues tampoco son estúpidas, no están descerebradas, vamos a decirlo así, sino que encuentran su fulcro de verdad en la negación también del sustancialismo, del dualismo sustancial. Ahora bien, todas ellas se encuentran, y esto es lo que espero haber indicado con la suficiente claridad en mi capítulo, que tampoco puedo exponerlo ahora aquí, ¿verdad?, con problemas absolutamente perentorios, terminantes, que nos indican que ninguna de estas soluciones es atinada tampoco. Por supuesto, ni el eliminativismo de la mente, ni tampoco la tesis de la identidad, mente-cerebro, ni, por supuesto, el funcionalismo putnamiano.
Y entonces, si esto es así, y tras evaluar la otra gran alternativa, que es además la que inspira en parte, ¿verdad?, en parte, este libro, ¿no?, el diálogo entre el materialismo inclusivo bungiano y el materialismo inclusivo bueniano, de Gustavo Bueno, pues tras examinar efectivamente la otra gran alternativa, que es la alternativa emergentista, por así decirlo, planteando problemas en este capítulo, que además luego planteo también en mi diálogo con Javier, pues ¿a qué carta me quedo? Y aquí viene lo de apagógico que les decía antes. Pues a ninguna. Me quedo a ninguna en el siguiente sentido, en que la estructura de mi capítulo es la estructura propia de un argumento apagógico por imposible. Después de haber demostrado, creo yo, la insuficiencia de todas estas soluciones, ¿verdad?, después de haber demostrado también insuficiencia que además reconocen los propios científicos en marcha, es decir, sobre todo los que se dedican al estudio de la génesis de los procesos psíquicos a través de los materiales, etcétera, de los corpóreos. Es decir, que sencillamente las ciencias del presente no tienen ninguna teoría, ¿verdad?, ninguna teoría comprobable o comprobada acerca de la formación de la vida psíquica, etcétera, y de sus orígenes. Pues entonces, si esto es así, creo yo que no es demasiado desencaminado pensar que quizás la respuesta a esta pregunta pues nos lleve en la dirección de un ignoramus, ignorabimus, en los que haya que hacer intervenir necesariamente lo que nosotros llamamos la materia ontológica general a través del concepto de anamorfosis. Y este es un poco el núcleo de lo que yo digo en mi capítulo, vamos. Gracias, Íñigo. Voy a ponerme esto. Ahí. Pues gracias a todos los que me han precedido, a los editores del libro, a los autores y a Pedro Santana por la invitación a presentarlo aquí y a todos ustedes por asistir, a pesar de las condiciones meteorológicas que son duras, pero bueno, con gusto no pican. Yo también tengo un capítulo aquí que está en la siguiente página, pero bueno, da igual, se llama, esto es, Materialismo y la historia de las ciencias. No lo voy a resumir porque mañana mi charla de las 9 de la mañana, aquí les quiero ver, va justo sobre eso. Por cierto, también sobre este asunto de ontología y noseología, pero defendiendo la tesis contraria a la de Íñigo, al menos en algunos puntos, con lo cual hay aquí emoción para que se queden efectivamente hasta el viernes a ver la suya. Yo lo que sí que voy a hacer ahora es brevemente hablar de este capítulo primero, conjunto de los tres editores aquí presentes, Javier, Gustavo y yo. Se llama ¿Qué es materialismo, historia y conceptos? Es un capítulo de 80 páginas, que para un libro de este estilo pues es más largo de lo normal, y a pesar de eso pues se hace muy corto. 80 páginas para una historia del materialismo en realidad no es nada. De hecho, dejamos fuera muchas cosas, nos centramos básicamente en la filosofía de tradición occidental, pese a que hacemos alusiones a otras tradiciones, pero básicamente ese es nuestro foco geográfico. El arco temporal, sin embargo, es muchísimo más amplio, desde la Grecia antigua hasta el siglo XXI, con lo cual ya 80 páginas ya se ve que no es suficiente. ¿Por qué ese arco geográfico? Para muchos historiadores dirían, bueno, esto es un anacronismo, porque el concepto de materialismo se inaugura más o menos en el siglo XVII. Pero no es solo ese anacronismo el que cometemos, sino que además hablamos, en esta historia de la filosofía, hablamos de un montón de filósofos que normalmente se consideran opuestos al materialismo. Hablamos del nous de Anaxágoras, de las ideas de Platón, hablamos de la encarnación cristiana, hablamos del idealismo, de Fichte, de Hegel, en fin, que eso lo que indica, y creo que ya debería ser evidente a estas alturas de la exposición, de la presentación del libro, es que tomamos partido, tomamos un compromiso filosófico en nuestra historia del materialismo. No es una historia meramente doxográfica, si es que eso fuera posible. Por ejemplo, para demostrar que no es posible, hay un libro muy interesante de hace unos 4 años de un tal Charles Wolfe que se llama Materialismo, una introducción histórico-filosófica. O sea, ya está haciendo él también esto de que, oye, ojo, esto no es solo historia, esto también es filosofía. Y sin embargo, ese libro se centra en el materialismo corporeísta de los siglos XVI y XVII.
con un poco del 18, que es el más famoso en cuanto a corporeísmo. Claro, para nosotros, ya se ha dicho varias veces, el materialismo no es un corporeísmo, y ni siquiera, porque a partir del siglo XIX, efectivamente, nadie es corporeísta, ni siquiera es un fisicalismo, en el sentido de que no es un energetismo ni nada de eso. Nuestro materialismo es, como ha dicho Pérez Jara, inclusivo en el sentido de no negar, no excluir la materialidad, la realidad de la materia, la irreductibilidad de la materialidad física y de la materialidad eidética. Es decir, como ha dicho Íñigo, pues reconocerlas como materialidades que son irreductibles a la materialidad física. Dada esa toma de partido, esta historia lo que pretende es rastrear conceptos de materia que sean inclusivos. ¿Por qué? Pues como modo de argumentar, primero, que esto del materialismo inclusivo no es una rareza histórica, no es una ocurrencia, no es una cosa que se le haya ocurrido a un par de personas hace poco, sino que tiene su tradición. Y segundo, a la vez, demostrar la importancia de la tradición filosófica para los debates actuales en filosofía. Por eso dice historia y conceptos. ¿Qué es materialismo, historia y conceptos? El capítulo no se llama una historia del materialismo, sino que se llama lo que quiere es hablar del materialismo hoy, pero se remonta, porque tiene que hacerlo, a la tradición histórica. Esto que estoy diciendo les sonará a muchos de los aquí presentes que hayan leído la metafísica presocrática. Se trata de una historia sistemática de la filosofía que sea capaz de recuperar materiales de la tradición para el filosofar del presente, reinterpretándolos necesariamente, como decía Tomás esta mañana. Entonces, al final, los nombres de los grandes filósofos, pese a que tenemos alguna rareza y tal, pero los nombres de los grandes filósofos que vemos en estas 80 páginas son los que les suenan ya de cuando estudiaron filosofía, no son otros, pero algunas de las interpretaciones creemos que son novedosas. Y también, como se ha dicho, pues una de las novedades, esta vez de cara a un público anglosajón, que es a quien va dirigido evidentemente este libro sobre todo, pues es la inclusión de los materialismos inclusivos, valga la redundancia, de Bunge y de Bueno. Que, hombre, en el caso de Bunge, él publicó mucha de su obra en inglés y es evidentemente más conocido en esos ámbitos, aunque nos parece constatar que es menos reconocido ahora que hace unos años, con lo cual no está mal, sino todo lo contrario, reivindicarlo en esta historia. Y en el caso de Gustavo Bueno, que es más evidente su exclusión de esos ámbitos, con lo cual partimos, digamos, de la constatación de que actualmente existen en filosofía de la ciencia escrita en inglés, en filosofía en general, en ontología, en filosofía de la ciencia, en filosofía de la razón, escrita en inglés, existen debates muy profundos, existen debates muy importantes, muy pregnantes, muy productivos, a los que creemos que los materialismos, el materialismo emergentista de Bunge y el materialismo discontinuista de Bueno, pueden aportar. Y además, con esa aportación, pues, como son dos filosofías vivas, se enriquecen y continúan, pues, construyéndose, ¿no? En este sentido, pues nosotros evidentemente no podemos saber si este capítulo, estas 80 páginas, lograrán ese objetivo, pero por eso precisamente pues no se va a quedar ahí nuestro esfuerzo, sino que ya estamos diseñando, los tres editores, unas posibles continuaciones de este libro. Una de ellas, pues una historia un poco más larga del materialismo en la historia de la filosofía. Y antes de terminar, pues quería aprovechar para hacer, como decían en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en los 40, 50 y 60, una ofrenda de libros. En este caso vamos a ofrendar un libro a la Fundación Gustavo Bueno, a la espera de que sus investigadores pues, puedan entrar en este diálogo en el que estamos queriendo participar y discutir con él. Así que si no les importa a los autores aquí presentes, incluido Íñigo, firmen por favor y se lo entregamos. Pues muchas gracias por la atención. Hay turno de preguntas, entiendo. Tenemos media hora. Media horita. Si quieren, si no. No temáis, podés preguntar. Nadie, pues entonces yo. La verdad es que me gustaría que
sé, que yo ya les di la lata esta mañana durante 4 horas, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver. Sí, pues vamos a ver, yo cojo la propuesta de Lino, este regalo que hacéis a la Fundación, y como miembro del equipo investigador lo tendré muy en cuenta y, por supuesto, lo estudiaré. Y lo que ya os digo, claro, es que naturalmente lo voy a leer desde las coordenadas de los ensayos materialistas de don Gustavo. Claro, eso es así de claro, ¿no? Porque ya he visto que hay analogías, pero también hay diferencias, claro, como no puede ser de otra manera, ¿verdad? Y entonces voy a ensayar, como hago en otras ocasiones con otras obras, cuál de los dos libros es más potente. La tesis que yo he mantenido siempre, y algunas veces he conseguido demostrarla, la potencia de un sistema consiste precisamente cuando un sistema puede reinterpretar al otro, o sea, cuando un libro puede reinterpretar al otro, y no ocurre al contrario. Entonces yo, estos días, claro, como sabía que ibais a presentar ese libro, pues ¿qué os iba a decir? Pues he refrescado mis lecturas de Mario Bunge. Dense ustedes cuenta que en el año 83 yo le conocí personalmente, es una persona que me cayó extraordinariamente bien porque era muy simpático, y asistí al primer debate entre Bunge y don Gustavo. Es un debate que lo tendré en la mente completamente presente porque fue muy interesante, ¿no? Y de ese debate, que saben ustedes, pues está recogido por las actas del primer congreso, pues blanco sobre negro, les voy a contar la última de las intervenciones de don Gustavo. Le dice don Gustavo a Mario Bunge, después de que Mario Bunge pues ironizara, como era habitual en él, porque cuando don Gustavo cogía la palabra, pues no la soltaba, y entonces siempre con la muletilla esta, y para terminar, y nos dice Mario Bunge, he aprendido una cosa en este congreso, y es que cuando por estos lugares se dice y para terminar, lo que pasa es que se están calentando montones. Entonces fue una cosa graciosa de verdad. Bueno, a donde yo voy a la cuestión fundamental, y es que Mario Bunge, don Gustavo le hizo la siguiente cuestión, y él afirmó rotundamente, porque había defendido ahí el materialismo emergentista, es decir, que nos presenta desde las bases físicas hasta la psicología, y entonces, pues, emergencia, ¿no? Que luego, pues uno de los libros que he estado refrescando yo estos días es Mente y Cerebro, Vamos, ya que Íñigo ha sacado el tema, y donde precisamente Mario Bunge, frente al dualismo y a los materialismos reduccionistas, él propone el materialismo emergentista. Claro, entonces le pregunta a don Gustavo, esta noción de materialismo emergentista no se parece casi como un calco a la teoría marxista de la cantidad y la cualidad, el salto cualitativo, ¿no? El emergentismo y salto cualitativo, o sea que veo que Lino lo conoce perfectamente. Y dice Mario Bunge, sí, efectivamente, es que es lo mismo. Bueno, esta es la primera diferencia. Y otra diferencia de enorme importancia, como sabéis, porque lo veo que no desconocéis esto, ¿verdad? En la revista Meta, pues el año 2000, yo creo que 2002 o 2003, llegó a afirmar, en ese trabajo monumental de don Gustavo sobre la causalidad, que había una diferencia fundamental entre Mario Bunge y él, en tanto en cuanto precisamente ese emergentismo suponía un continuismo que ignoraba pues la idea de simploqué, de que no todo casa con todo. Esto está recogido en las actas de ese congreso. Yo les invito a que lean ustedes la revista Meta, ¿verdad? En ese capítulo. De manera que, como yo he visto, a excepción de Íñigo,
una tendencia, pues algo así como a armonizar el sistema de Bunge y el sistema de Gustavo Bueno, ese materialismo emergentista de Bunge y el materialismo filosófico de don Gustavo, pues yo, claro que yo voy a coger el libro, pediré ayuda a mi mujer Carmen, como es lógico en estas ocasiones, aunque ya me he espabilado un poco, pero bueno, ella es la que me va a ayudar, pues esto, exactamente desde estas diferencias que ya están marcadas, precisamente por quien considero yo que es mi maestro, que es don Gustavo, pues entonces trataré yo de ver si esa armonía entre los dos sistemas es posible o es imposible. Y entonces, ¿cuál es más potente? Pues aquel libro que pueda dar cuenta del otro, y esta es la cuestión. En eso va a consistir el tipo de investigación que yo vaya a hacer, ¿verdad? Desde luego, lo de Carlos Madrid supongo que irá por lo que ya nos tiene acostumbrados en la Fundación Gustavo Bueno, cuando va allí, supongo que estas cosas, lo que hay en ese capítulo, pues va a ir por estos derroteros y me será más fácil Y en cuanto a la intervención de Íñigo, bueno, la suscribo plenamente, digamos, de las posiciones que he oído aquí, pues de alguna manera, digamos que me siento de alguna manera más cercano a ese remate final del ignoramos y no la vimos y la referencia a la materia de ontológico general para la resolución de este tema, porque en el lenguaje de Mario Bunge el materialismo emergentista soluciona el problema, lo soluciona, es decir, que frente al materialismo reduccionista y al dualismo, vamos, yo este libro lo he refrescado estos días, es lo que he hecho, vamos. Combinar los ensayos materialistas y mente y cerebro de Mario Bunge, ¿verdad? Pues para él hay solución. Y lo que nos dice aquí Íñigo es que no, que eso es imposible, claro. Y se ha quedado pues con la doctrina fundamental del materialismo filosófico. Yo particularmente pues voy a decantarme por ahí. Muchas gracias de todas las maneras. ¿Cómo vamos a negarnos, verdad? Pues a discutir, a objetar, a confrontar. Esto es, por así decirlo, la esencia de la Fundación Gustavo Bueno. Allí estamos para investigar estas cosas y todas las que se nos echen encima. Muchas gracias y enhorabuena. No, pues muchas gracias por tus palabras, Tomás, por supuesto. Me gustaría decir que este libro, por lo menos yo como autor, pues los editores tienen la palabra, no es un libro bungiano ni buenista, sino un libro que pretende establecer puentes entre dos sistemas filosóficos que nadie lo discute, son distintos, pero que también tienen conexiones muy abundantes. Y eso, yo quiero decir que mi capítulo es eminentemente crítico con la solución de Mario Bunge, y mi discusión con Javier pues también involucra alguna de esas objeciones que tengo yo sobre el emergentismo bungiano, pero creo que también es de justicia reconocer que hay efectivamente conexiones muy abundantes entre esos dos sistemas filosóficos. Me parece, bueno, esto también lo he defendido en público. Bueno, yo ahí quería justo hacer algunos comentarios generales. No, sí, lo que pasa es que la otra vez hablé solo por este y creo que no me escuchó nadie, así que ahora voy a hablar por este que es mejor. Bueno, primero que nada, muchas gracias por las observaciones. Yo solo quería hacer algunas clarificaciones conceptuales acerca de nuestra intención al escribir este libro, al editar este libro, y van en la línea de lo que ya adelantó Íñigo. O sea, yo creo que ninguno de los que estamos aquí sentados hacemos filosofía de escuela, por lo menos yo no hago filosofía de escuela, yo no me considero bungeano, ¿sí? Sí soy una persona que tiene un conocimiento, podría decirse, profundo de la filosofía que hizo Mario Bunge, pero a mi capítulo, digamos, donde se presenta el materialismo sistémico, le he llamado materialismo sistémico y lo caracterizo como un proyecto de investigación que se basa en algunas ciertas suposiciones que se sustentan en nuestro mejor conocimiento actual del mundo, pero que son perfectamente modificables si ese conocimiento cambia. Y de hecho, en el transcurso de la elaboración de ese capítulo, opté por diferir
de muchas de las tesis que Mario Bunge sostiene en algunos libros, incluido Mind and Matter, pero también incluidos libros previos, incluso lo que es su opus magnum, que es el Treatise on Basic Philosophy, el Tratado de Filosofía Básico. O sea que yo no quisiera que quede la sensación de que este es un libro de la filosofía de Bunge y de la filosofía de Bueno. Este es un libro escrito por filósofos que hacen investigación en filosofía, en el sentido de que son personas que se plantean macro problemas filosóficos, a veces también micro problemas, y tratan de resolverlos, en general, sobre la base de un punto de vista materialista. ¿Por qué un punto de vista materialista? Porque entendemos que ese es el punto de vista que mejor es apoyado por la mejor ciencia de nuestro tiempo. Pero no es una discusión de escuelas, sino que es una discusión entre investigadores que comparan lo que piensan de determinados problemas, surgen convergencias, surgen divergencias, y es por eso que tenemos al final capítulos de discusión, para tratar de ofrecer al lector distintas opciones, razones, fundamentaciones, para que el propio lector pueda elegir. O sea, si algo no tratamos de hacer es un libro de discusión entre dos escuelas, sino un libro que ataca problemas filosóficos interesantes, importantes, desde el punto de vista de lo que nosotros entendemos son las mejores posiciones materialistas que hoy existen, que están disponibles en el mundo académico. Javier creo que quería decir algo más. ¿Funciona? Pero habla con aquí. Ah. Los dos. No, este. Como una rueda de prensa de Jesús Gil. Bueno, muchas gracias, Tomás, por tu intervención, como siempre. Yo también quería ahondar un poco en lo que ha dicho Gustavo y también comenté al principio de mi intervención, y es que este libro es un libro que estudia macroproblemas filosóficos, y los autores son importantes en la medida en que engranan con esos macroproblemas y además estudia esos macroproblemas no hay batería. No hay batería, ya la segunda que ha muerto. No, este también, ¿no? Ese no tiene. Queda uno. A ver, ¿cuál es el último? No hablé mucho y se acaba la batería. Como les decía, que es un libro que estudia macroproblemas filosóficos. Entonces, volviendo a la cuestión de Gustavo Bueno siempre rechazaba que llamasen a su filosofía buenismo, porque decía que eso era un personalismo, que lo importante son las teorías y los problemas filosóficos. Una de las ideas fundamentales que hay en los ensayos materialistas es que las ideas y teorías que se ofrecen, pues digamos que hay un tablero milenario y que las piezas de ese juego son milenarias, por eso usa sintagmas como el ego trascendental, pese a que tiene un cuño claramente idealista, etcétera, es decir, trata de reconstruir ideas milenarias y demás y alejarse de los personalismos. Es decir, ni yo me considero mungiano, ni yo me considero buenista, yo soy Pérez Jarista, es decir, soy el único que existe, estamos en extinción. Y dentro de mi, digamos, de mi capítulo que hay, pues es un diálogo filosófico crítico, y de nuevo filosófico crítico no significa de rechazo, sino lo que la filosofía debe de hacer con macroproblemas que muchas veces engranan, sobre todo en mi capítulo, con el sistema de Gustavo Bueno, pero también dedico partes a la cuestión de Bunge. Tres referencias yo creo que una de las grandes tragedias, bueno, ha habido peores tragedias en el siglo XX, las grandes guerras, etcétera, etcétera, pero al margen de esas tragedias, que Gustavo Bueno y Mario Bunge no se leyeron. Es decir, alguien puede decir, Bueno leyó más a Mario Bunge que Mario Bunge leyó a Bueno, pero las referencias, por ejemplo, es decir, Mario Bunge tiene multitud de textos criticando explícitamente la ley de la dialéctica de Hegel, que está en la ciencia de la lógica, y luego lo coge Engels, del paso de la cantidad a la cualidad.
Yo analizo varios de esos textos en un podcast de YouTube, parece el show de Truman, perdón por la publicidad, de unos amigos argentinos, se llama Podcast Filosófico 42, eso está en YouTube, lo pueden ver, y ven allí los textos de Mario Bunge criticando explícitamente. Es decir, todo el mundo en una pregunta puede autoparodiarse, pero claro, eso es como si Gustavo Bueno dice, sí, yo soy católico, o sí, yo soy no sé qué, en una rueda de prensa con periodistas y demás, y entonces pues no echamos cuentas a las cientos de páginas de matices, etcétera, etcétera, y nos quedamos pues con una referencia que evidentemente necesita su contexto. Pero, por ejemplo, otro caso sobre la causalidad. Gustavo Bueno dice que Mario Bunge es continuista en la causalidad y que la teoría de la causalidad de Mario Bunge implica un regressus ad infinitum. Si ustedes leen de nuevo a Mario Bunge dice explícitamente que el regressus ad infinitum ontológicamente es imposible y epistemológicamente es gratuito. Es decir, eso lo dice explícitamente una y otra vez. Por tanto, Gustavo Bueno tenía un conocimiento enciclopédico de filosofías, de ciencias, etcétera, pero no podía leer con toda la profundidad a todos los filósofos que mencionaba, etcétera, etcétera. Es decir, ni yo, ni Gustavo Bueno, ni absolutamente nadie. Entonces ahí ya hay una distorsión de sí. Hay por lo menos 20... Sí, yo las conozco, sí, yo conozco todas esas citas, sí. Es decir, sí. que don Gustavo sí que leyó a... Bueno, pero estoy poniendo ejemplos. Al revés, no. No, al revés no, pero muchas veces, a veces es casi lo mismo no leer que leerlo mal. Afirmó que su emergentismo tenía mucho que ver con el salto cualitativo, dice, pero está mejor formulado. Entonces, cuando Mario Bunge pues hace esas críticas, pues sencillamente son, por así decirlo, pues ciertos requisitos formales, pero... No, vamos a ver. Pues tiene bastante que ver. Mario Bunge dice explícitamente que el regressus en la causalidad al infinito es imposible. Gustavo Bueno... No, pero ¿qué? Que lo ha planteado mal. ¿Pero qué ha planteado mal? Si lo dice explícitamente. Y sobre el principio de Simploqué, Mario Bunge, mañana puedo mostrarles a ustedes textos en el proyector y las páginas para que vayan allí. Mario Bunge dice continuamente que no todo está conectado con todo, que es imposible que todo esté conectado con todo, que si todo estuviese conectado con todo no podríamos conocer nada, que hay continuidades y discontinuidades y desconexiones. ¿Cómo interpretas tú el texto de don Gustavo? ¿Qué texto? Sí, sobre la crítica al continuismo de Mario Bunge. Pues ahí que leyó mal a Bunge, sinceramente. Pero si lo... Me acabas de admitir que lo leyó y mucho, porque hay muchas referencias en el cierre... Pero hay referencias parciales sobre la filosofía científica, sobre emergencia. Un momento que termine la exposición. Mañana, si queréis, les pongo los textos. Sobre... Bueno, si ve el texto de Bunge diciendo explícitamente no todo está conectado con todo, dice, aquí nuestro amigo Bunge, en el fondo, quería huir de la policía del pensamiento canadiense y es un holista, porque hay que interpretar... No, Mario Bunge dice de modo más explícito, tratando de evitar todo tipo de ambigüedad y semántica, que no todo está conectado con todo. Pero por otra parte, ya el concepto de emergencia... Gustavo Bueno, en el tomo 5 del cierre categorial, en el glosario, y luego también en el artículo que tiene sobre la escala naturae, sitúa una especie de falso dilema de la emergencia. Es decir, la emergencia o implica la emergencia creadora, es nihilo, es decir, algo aparece de la nada, o es una emergencia positiva donde nada, es decir, donde lo que aparece, como la etimología, pero claro, no nos podemos llevar por la etimología porque eso son las falacias etimológicas. No es que etimológicamente el concepto de emergencia viene de algo que surge del mar, bueno, y etimológicamente el concepto de materia viene de madera, y podemos jugar con todas las etimologías. Digo que otro ejemplo de una incorrecta interpretación de lo mismo que Bunge, seguramente que Bunge lo poco que sabía del cierre categorial estaba distorsionado. Acabo de decir que es una tragedia que los dos filósofos no se tomasen en serio de modo suficiente. Bueno, pues Gustavo Bueno, desgraciadamente, ya ha fallecido. No podemos ponerle los textos y decirle qué pasa con estos textos. Sí, escribió, pero muchas son incorrectas, como le acabo de decir. Y bueno, como quería, ya termino. El concepto de emergencia en Mario Bunge ni implica la emergencia positiva ni implica la emergencia creadora, sino
que en el universo, y yo creo que si alguien no está de acuerdo aquí, pues lo podemos discutir, hay una asimetría de propiedades irreductibles. Por ejemplo, nosotros, es decir, somos un sistema social y un sistema social tiene propiedades biológicas, y los sistemas biológicos tienen propiedades químicas y los sistemas químicos tienen propiedades físicas. Pero, por ejemplo, un rayo gamma no tiene propiedades psíquicas o un rayo gamma no tiene propiedades sociales, a menos que caigamos en una especie de construccionismo epistemológico totalmente radical. Es decir, hay una serie de asimetrías en el universo. Es decir, yo como viviente puedo hacer una serie de cosas que una célula no, o una estrella, por ejemplo, tiene relatividad luminosa absoluta en la escala de Bayer, o lo que sea, pero los componentes de una estrella no tienen, varios de esos componentes no tienen por qué tener las propiedades de la estrella. Es decir, una familia tiene propiedades de las que un individuo carece, un individuo tiene propiedades de las que los quarks o los leptones carecen, etcétera, etcétera. Entonces, es ahí donde, evidentemente esto es una caricatura, pero es ahí donde hay que entender el concepto de emergencia mungiano. Y como les digo, no es que yo siga en absoluto. Es decir, si ustedes leen mi capítulo, verán críticas tanto a Mario Bunge como a Bueno y verán pues, afirmaciones diciendo que con esto estoy de acuerdo, con esto no necesita matices, porque yo que es lo que creo que es el verdadero espíritu de la filosofía y lo que hacían tanto Mario Bunge como Bueno. Nada, un minuto, o medio minuto, ahora sí. Sobre... No, ese no, Este. vale. Sí, un segundo, ahora después pasamos. No, digo que... Vamos, sobre lo que ha dicho Javier ahora precisamente. Lo de la simploqué tienes toda la razón. Es decir, que efectivamente eso está en Mario Bunge. Es decir, que no está con la palabra simploqué, pero la idea está ahí, sí. Y además eso tiene mucho que ver con el antirreduccionismo del materialismo bungiano, que creo que es una de las conexiones más sólidas de las que yo hablaba entre el materialismo sistémico y el materialismo discontinuista. Pero lo de la emergencia no tiene razón, creo yo. Vamos, eso es lo que hemos discutido, ¿no? Porque creo que efectivamente, bueno, aquí no es cuestión de volver a discutirlo todo en todos sus detalles, ¿no? Pero que la idea general de emergencia o involucra una pseudoexplicación porque es redundante y entonces nos acerca al problema clásico, que es justamente como lo plantea Bueno, ¿no? Que efectivamente la emergencia tiene lugar en su sentido más positivo y no metafórico cuando hay un sólido que está emergido en un fluido y entonces emerge. Porque está sumergido previamente. Pero entonces, claro, eso es una pseudoexplicación porque el sólido ya está presente. Claro, esta es la cuestión, ¿no? O bien, si es verdad que, como dice Mario Bunge, en cada una de las ciencias la emergencia funciona por mecanismos distintos, etcétera, entonces yo creo que es heurísticamente vano. Bueno, eso es lo que digo yo en mi discusión. ¿Y eso rompe el principio de la simploqué? Y creo también que efectivamente el materialismo sistémico conduce a un continuismo de fondo ontológico, a un continuismo, sí, que se da la mano con un monismo noseológico. Eso es, sí. Es decir, que concebir el mundo como un sistema de sistemas está muy cerca de una visión de la ontología de la realidad como de muñecas matriuscas, sin perjuicio de la pluralidad de niveles. Hay niveles, pero están conectados entre sí, de alguna manera, creo. Pero antes de continuar con esto, yo quisiera volver a focalizar esta discusión en el libro, porque el tema que es el libro, y como yo enfaticé, el libro no es un libro de Bunge contra Bueno contra Bunge, o no es una comparación entre dos sistemas cerrados. El libro es una invitación a hacer filosofía desde el materialismo, teniendo en cuenta a dos filósofos importantes. Pero nuestro objetivo nunca ha sido hacer una historia de los debates entre Bunge y Bueno o estudiar las diferencias entre dos autores particulares. De hecho, digamos, lo que tratamos de hacer es razonar, justificar y presentar propuestas filosóficas. Entonces yo los invitaría, para sacarle jugo a este debate, no concentrarnos simplemente en los detalles de la historia. Hoy a nadie le importa en la creación de la teoría general de la relatividad si tal detalle se debió a Marcel Grossman o tal detalle se debió a Einstein. Lo que importa es que eso evolucionó hacia una visión del mundo que resolvió problemas muy interesantes. Entonces, el enfoque del libro es ese. Yo no quisiera rebajarlo en la discusión actual a simplemente las cuestiones si Bunge o no, o si Bueno. Me parece que eso es para otro ámbito, en otro momento, no este.
No, estaba el caballero. Sí, él está hace rato. Bien, aquí mira. Habla con este. Sí, yo quisiera realizar 3 preguntas al profesor Pérez Jara. Entonces, la primera pregunta era en relación con la doctrina de la causalidad y las implicaciones que tendría la interpretación de bueno, ¿no? Entonces, la pregunta es la siguiente, y es si no cabría interpretar ese fragmento de bueno del siguiente modo. Y es que, a pesar de que Mario Bunge explícitamente afirma que el regressus ad infinitum es contradictorio y es imposible, tanto desde el punto de vista ontológico como epistemológico, no podría caber la posibilidad de que bueno, a lo que se estuviese refiriendo es a que la doctrina de la causalidad de Bunge, en tanto que doctrina binaria, implica necesariamente un regressus ad infinitum, aunque él no lo reconozca. De la misma manera que, por ejemplo, en el caso de Aristóteles, su propia doctrina de la causalidad le conduce a un regressus ad infinitum. Él también considera ese regressus ad infinitum contradictorio y por eso introduce la idea de Dios. Entonces la pregunta es cómo Bunge, desde su doctrina de la causalidad, si efectivamente es binaria y en ese punto, digamos, desde el punto de vista analítico, bueno, acierta al diagnosticar la doctrina de Bunge, si esa doctrina realmente no conlleva ese regressus ad infinitum o cómo se podría parar. La segunda pregunta es en relación a la emergencia y es que yo tengo recogida la siguiente definición de Bunge de emergencia. Dice, decimos que cierta propiedad de un sistema es emergente en el nivel n si ninguna de las partes de n la posee. Entonces la pregunta es si esta definición, si en efecto refleja bien la posición de Bunge sobre cuál es la esencia de la emergencia, no podría estar de alguna forma desfigurada, es decir, no ser fiel al uso que después el propio Bunge hace la propia idea de emergencia cuando afirma cosas como que la mente es una emergencia del cerebro. Es decir, porque está diciendo que la mente posee ciertas propiedades que son irreductibles a las partes del cerebro, porque ya estás asumiendo, por ejemplo, que la mente es una parte del cerebro, que el cerebro es una parte de la mente, es decir, ¿qué relación podría tener con la definición? Y la tercera y última pregunta es, puesto que ha hablado de la dialéctica de Hegel, ¿qué opinión le merece si le parece que la posición que tiene Bunge frente a la dialéctica de Hegel y la crítica que le realiza y la valoración que hace de Hegel es realmente acertada? O si por el contrario también podría caer en este tipo de hombres de paja que presuntamente bueno habría incurrido respecto de Mario Bunge. Muchas gracias. Pues muchas gracias por las preguntas. No sé si se escucha. ¿Se escucha? Ah, ahora sí. Perdón. Pues sobre la causalidad, yo creo que en Mario Bunge la causalidad se establece sobre procesos, no sobre entidades, y esos procesos son de modo estructural discontinuos o semidiscontinuos entre sí, por tanto no hay un regressus ad infinitum ontológico. Evidentemente no puedo desarrollarme mucho más aquí. Por otra parte, sobre el concepto de emergencia de Bunge, sobre todo se enfrenta a la neofobia. Es decir, la neofobia es el enfoque metafísico que piensa que lo ontológicamente nuevo de algún modo es imposible porque hay una especie de preformismo. Es decir, todo lo que aparece está de algún modo ya, los hechos están preñados de aquello que va a aparecer. Y entonces, frente a eso, Mario Bunge dice, no, la vida es una emergencia o una familia o un estado, etcétera. ¿Por qué? De nuevo, porque en el universo hay sistemas reales y materiales cuyas propiedades o algunas de sus propiedades no se presentan en sus componentes. Le he puesto el ejemplo de un viviente. Si un viviente tiene una percepción, un viviente puede huir, un viviente puede hacer muchas cosas, pero partes de ese, si cortamos las partes, es decir, un dedo, una célula, una molécula, un átomo, un quark, un leptón, etcétera, pues carecen de esas propiedades. Ahora, ¿cómo se forman eso? Pues sabemos cómo se forma una familia, sabemos cómo se forma un estado, sabemos cómo se forman, es decir, sabemos muchos compuestos químicos, sabemos etcétera, etcétera. Ahora bien, eso no significa que conozcamos todos los mecanismos, ni Mario Bunge dice en absoluto que conocemos todos los mecanismos por los cuales aparecen propiedades emergentes en el universo. Sobre la mente, esto está muy relacionado con la mente y el cerebro. Mario Bunge dice explícitamente en esta tesitura de la mente y del cerebro que los procesos mentales son una actividad emergente de procesos cerebrales, es decir, son propiedades, es como la digestión, es decir, la digestión es un proceso fisiológico, no es un ente, o si yo sonrío, es decir, esto aparece ya en Alicia en el País de la Maravilla,
sobre la sonrisa del gato sin rostro, es decir, no se puede hipostasiar. Entonces, un cerebro, un sistema nervioso, porque un sistema nervioso descentralizado en un viviente que está en un ecoentorno estimulado físicamente, es decir, no estoy hipostasiando aquí el sistema nervioso, evidentemente. Un sistema nervioso que funciona correctamente en un viviente tiene una serie de propiedades emergentes o desarrolla una actividad, y esa actividad para Bunge son los procesos mentales. Entonces no es que haya entidades mentales y entidades cerebrales, lo que hay es una actividad emergente del cerebro, y esa actividad emergente del cerebro es el psiquismo. Es decir, el psiquismo no hay que entenderlo como en términos de lo que es de ente o de sustancia, sino en términos de propiedad emergente ¿cómo sabemos decir? Pues como Íñigo ha dicho, pueden ustedes hacer todo tipo de experimentos sobre contenidos emergentes del cerebro, por ejemplo, si se emborrachan o si experimentan con psicotropos, no os lo recomiendo, no lo hagan en casa, pues, otro tipo de cosas donde aparece pues, una sensación de ansiedad, una sensación de sueño, donde aparece, etcétera, etcétera. Y por otra parte, sobre la dialéctica, es decir, Mario Bunge efectivamente tendía a crear todo tipo de hombres de paja, es decir, con el idealismo alemán y con muchos otros filósofos, también con sociólogos, etcétera, etcétera. Es decir, Mario Bunge tiene valoraciones muy sistemáticas, rigurosas sobre muchos filósofos, y luego hay otros filósofos que se los ventila en plan a lo Bertrand Russell, donde Russell en su historia de la filosofía dedica a Fichte una línea para decir que debería estar en el Arkham Asylum junto con el Joker, y Schelling pues, dedica un pequeño párrafo diciendo este es un tarado, no vamos a hablar más de... Es decir, esa tradición de algunos filósofos analíticos al hombre de paja es algo que está presente efectivamente en Mario Bunge, y en el capítulo de Historia del Materialismo hay una revalorización, un análisis de Hegel, y no ya Hegel como monista, sino Hegel también, porque una de las tesis, al menos de las que yo defiendo, es la superación del binarismo pluralismo-monismo, porque todo sistema tiene aspectos monistas, aspectos pluralistas, dependiendo del enfoque. Es decir, Hegel defiende explícitamente las discontinuidades ontológicas en la naturaleza. Es decir, critica la idea de que en la naturaleza no hay saltos, pone el ejemplo del fenómeno ontológico de la muerte, de procesos químicos, etcétera, etcétera. Es decir, efectivamente no estoy de acuerdo con Hegel escribe, es decir, el valor literario de Hegel es decir, Hegel es una tortura leerlo, es decir, Hegel podía ser mucho más claro, Hegel podía, etcétera, etcétera. Pero hay muchas ideas de Hegel que no se pueden transformar en hombre de paja, y ahí no estoy de acuerdo con la valoración que hace Bunge de Hegel ni del idealismo alemán, y estoy de acuerdo con la valoración que hemos escrito en el capítulo de Historia del Materialismo, que invito a que lo lean. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por el libro, eso es lo primero, porque no puede ser de otra manera, es un trabajo que seguro que está muy bien hecho, ha costado mucho de realizar, y esa valoración vaya por delante siempre. En cambio, hay que leerlo primero, y hay que estudiarlo, hay que leerlo y estudiarlo, y sin leerlo y estudiarlo, pues siempre lo que podamos decir aquí son parcialidades, ¿no? Pero sí que hay una cosa que es objetiva, y es que yo creo que no se puede hacer ninguna filosofía desde... Pérez Jara decía, yo soy perezjarista, un poco de broma, ¿no? Pues justamente ahí, esa es la cuestión, que yo creo que no es menor, no es rebajar nada, la discusión es de escuela. Es que la filosofía siempre es de escuela para mí. ¿Por qué? Porque lo que puede darse es, aquí en este caso, no conozco a todos los autores, pero hay dos que, por lo que yo sé y por lo que yo he escuchado, siguen los postulados del materialismo filosófico. Otros que también los siguen de alguna manera, aunque parece ser que también coordinándose con otros sistemas, pero que son otros sistemas. Es decir, que hay un eclecticismo de sistemas, y por el momento hay que apoyarse en esos autores de esos grandes sistemas, porque todo esto, cuando se dice macroproblemas, yo creo que no hay ninguna idea filosófica que sea micro. Es tan importante la idea de basura, la idea de música, la idea de arte, la idea de técnica, como la idea de cosmos o la idea de finalidad o la idea de lo que sea. Es decir, que cualquier idea es un macro problema filosófico, porque tiene que arrastrar, para poderla analizar filosóficamente, una serie de coordenadas que yo creo que aquí se están haciendo. Es decir, que aquí hay una discusión de escuela o de escuelas, y en unos casos con ciertos tintes eclécticos y en otros casos con ciertos postulados que se ven claramente desde el materialismo filosófico. Por ejemplo, la apelación a la materia ontológico general, cuando
Lino ha dicho, mañana yo esa conclusión la veo diferente a Íñigo y os emplazo mañana, eso es una discusión de escuela. Y no es malo que sea, todo lo contrario. Es decir, que la discusión de escuela y entre escuelas creo que es base y a partir de ahí los grandes autores son los que acuñan las escuelas. Todos ustedes todavía está por ver que hagan un sistema como el de Gustavo Bueno, por ejemplo. Tendrá que verse con los años. Eso no se puede. Yo no digo que no vaya a ocurrir, pero de momento no, porque precisamente la escuela, cuando se funda una escuela, tiene seguidores, tiene trabajos, tiene desarrollos, se aplica a muchos campos, es justamente porque hay detrás una genialidad que ha construido esa escuela y que se está fomentando institucionalmente a través de muchas operaciones. Ese es mi punto de vista. A partir de ahí, yo creo que aunque EMIC, los editores digan que es una cosa de investigadores individuales, yo creo que hay escuelas involucradas y yo creo que eso dice mucho del libro. Quiero decir que no lo digo como crítica destructiva, ni mucho menos. A partir de ahí también, en este caso, suscribo que habrá que leerlo y entonces habrá que ver, porque habrá que confrontar esos puntos, esos sistemas y esas fricciones, y leyendo cada uno de los casos habrá que ir viendo y cribando si realmente hay casos en los cuales la filosofía de Gustavo Bueno no envuelva a la de Bunge o no. Yo creo que la envuelve porque yo he leído bastante de Bunge y desde Bunge es imposible hacer una filosofía de la música, imposible. Y desde Bueno podrá ser mala, si quieren ustedes podrán decir que es mala, pero hay que discutirla, les emplazo a que la discutan. La teoría de los glómerulos, y eso se puede aplicar a la felicidad, a la idea de cultura, a muchas ideas, ¿no? Entonces, termino con la enhorabuena otra vez y les animo a continuar porque de eso se trata. Muchas gracias. Supongo que queréis seguir. Lo que pasa es que llevamos 1 hora y media. No lo sé, creo que tenemos que ir cerrando, pero bueno, os voy a dejar hablar ahora si queréis, hasta que nos dejen los responsables de la sala. Evidentemente, o sea, yo creo que cuando nos referíamos a que las escuelas, o sea, las escuelas filosóficas existen, y este libro emplea esa palabra, ¿no? Es escolafóbico, sí. Pero lo que son esporosas, no megáricas, están sustentadas unas con otras, y sobre todo, y eso lo han insistido tanto Bueno como Bunge, en unos textos más que en otros, por supuesto, son tan complejas que es imposible evitar que sean vivas. Están siempre nutriéndose de las ciencias del presente, están siempre... hay que ver siempre cómo unas tesis se cotejan con otras y así sucesivamente, con lo cual este libro lo que hace, por supuesto, partiendo de lo que hay, que son sistemas filosóficos establecidos, es pues lo que estaban diciendo, que es a lo que se referían, claro, analizarlos, confrontarlos, cotejarlos y ver cómo unas tesis son más compatibles con otras dentro del sistema y respecto a otros sistemas que otras. Yo, por ejemplo, esta mini polémica que ha habido sobre el emergentismo de Bunge, yo no puedo dejar de decir que lean, por favor, porque es muy interesante. Además, creo que no se ha mencionado, pero la estructura de esos capítulos que mencionaba Gustavo, conjuntos de tesis-antítesis, tiene después un derecho a réplica cada uno de los autores. Es decir, que hay una tesis, una antítesis, luego hay una réplica. Quiero decir que todas estas cosas que estamos hablando aquí creo que están mejor tratadas en el libro porque hay más espacio, simplemente porque hay más reposo, con lo cual Íñigo y Javier han hablado de esto del emergentismo mucho, tanto fuera como dentro del libro, con lo cual yo francamente creo que no me apresuraría a hacer juicios, sino que les emplazo a leerlo, que bueno, ¿qué voy a hacer yo que estoy presentando el libro, ¿no? Más que invitarles a leerlo. Bueno, la frase esta de a las cosas mismas tiene un sabor husserliano positivista que quizás nos resulte antipático y bien está porque es una frase que es muy criticable por muchas razones, ¿no? Pero, vamos, yo lo que he entendido, al menos, cuando Gustavo Esteban Romero ha dicho que no es un libro de escuela, pues más bien es que el libro y los diferentes capítulos que lo componen tratan de ir de alguna manera a las cosas mismas, es decir, no hacer filología sobre lo que dijera Bunge o lo que dijera Bueno, ¿no? Porque, entre otras cosas, también tenemos que reconocer
todos, vamos a decir que no hay una figura en la historia de la filosofía que me haya influido a mí más personalmente que Gustavo Bueno, eso por supuesto, eso lo digo así, pero evidentemente Gustavo Bueno ha dicho muchas cosas a lo largo de su vida y algunas ha cambiado de opinión sobre algunos puntos, algunas tesis son difíciles de ajustar unas con otras, etcétera, y eso es muy importante también. Quiero decir que el propio Tomás lo ha demostrado esta mañana con ocasión del papel de la filosofía en el conjunto del saber y luego el ego trascendental. Eso, sí, sí. Exacto. Y eso, pues, ahí lo que decía Lino, efectivamente, de que las diferentes escuelas son porosas y no son megáricas, claro. Quizás un último comentario al respecto de mi parte es que, así como, por ejemplo, Íñigo muy bien dice que el hecho de que Bueno haya sido una influencia fundamental en su vida filosófica no quita que, bueno, pueda tratar de expandir el sistema que él ha aprendido. Lo mismo puede decir de la gente que ha estado cerca de Bunge y para la cual, como en mi caso, Bunge ha sido una influencia enorme. Digamos, por ejemplo, en el caso particular que recién se mencionó, de que Bunge rechaza una estética, la posibilidad incluso de una estética, y que él lo dice explícitamente, y ese tema yo lo he discutido extensamente con él, no tiene por qué ser aceptado después en la evolución natural del programa de investigación del materialismo sistémico, y de hecho yo mismo he desarrollado una teoría estética, digamos, que creo que es una teoría estética que, digamos, encaja bien dentro de ese programa de investigación. Yo prefiero hablar más que de escuelas, de programas de investigación, para dejar claro que están en permanente evolución, cambio, que se realimentan con la ciencia. Otro ejemplo es la posición de Bunge respecto al espacio-tiempo. Bunge, influido por Mach, por Leibniz, siempre fue relacionista respecto al espacio-tiempo. En una primera instancia yo también lo fui, pero cuando intenté mejorar su axiomatización de la teoría del espacio-tiempo newtoniana para hacerla relativista, que él la presenta en el tomo 3 de su tratado, me di cuenta que ir más allá de la relatividad especial es imposible. Entonces simplemente cambié, digamos, el enfoque porque la ciencia me obligaba a cambiar de enfoque y yo rechazo ese relacionismo de Bunge al respecto. Y hay muchísimos otros ejemplos que se podrían dar. Yo creo que la razón es porque en el fondo no estamos hablando de escuelas, estamos hablando de programas de investigación que están vivos, que inspiran a nueva gente, gente que tiene ideas, gente que tiene nuevos conocimientos. La ciencia evoluciona y todo esto va a seguir evolucionando. Entonces, yo no veo eso como algo malo, sino al contrario, lo veo como la esencia de una filosofía que está viva y es lo que hemos querido resaltar en este libro. ¿Querés cerrar vos? ¿Querés cerrar vos? Bien. Pues nada, muchas gracias. Lamento lo que no puedan hacer preguntas ahora, pues podemos seguir la discusión ahora cenando, pero estar más de 1 hora y media hablando de esto, pues con el calor es una tortura que... Claro. Usa esto, Yo quería haceros un comentario sobre el libro mismo, como bien has dicho tú. Yo no soy filósofa, he convivido con la filosofía desde antes de nacer. En este caso me toca además por arriba y por abajo el libro y su enfoque, etc. He vivido muy de cerca la gestación del libro, lógicamente, porque además de ser madre de Lino, soy conviviente de Lino, y he vivido muy de cerca todas las diatribas y presumo perfectamente el tipo de reflexiones, polémicas, etcétera, que va a suscitar dentro de la escuela de Gustavo Bueno, sin lugar a dudas. Pero quiero haceros una reflexión que me parece importante. Cuando murió mi padre, hace ya varios años, tuvimos una reunión en la Fundación preguntándonos cuáles deberían de ser los siguientes pasos. Y yo recuerdo que una de las cosas que consideramos fundamentales era que se empezara a publicar cosas de Bueno en inglés. ¿De acuerdo? Entonces creo que este libro, aunque no es un libro, y además creo que es una gran manera de empezar, no es un libro específico sobre Bueno, es un libro que normaliza el hablar sobre Bueno en lengua inglesa en el marco de un análisis filosófico mucho más general. Y esa es la enhorabuena que os quiero dar a todos por el esfuerzo inmenso y creo que es una gran noticia para el materialismo filosófico y para la Escuela de Oviedo. Nada más.
Pues muchas gracias por tus palabras. No podemos estar más contentos y de acuerdo. Esperemos, pues, efectivamente, eso, que la presencia, no de bueno, sino de los enfoques, teorías, etcétera, etcétera, pues de bueno engranen no ya en la tradición iberoamericana, sino en otro tipo de tradiciones y no ya anglosajonas. Es decir, yo, por ejemplo, en septiembre vuelvo a Japón y voy allí a tener discusiones, debates, etcétera, relacionados con este libro. Quiero decir que la gente lee inglés a lo largo del mundo, en China, en Japón, en Corea, en Rusia, etcétera, etcétera. Es ir más allá de las fronteras del español, aunque el español tenga cientos de millones de hablantes y demás. Quería simplemente acabar resaltando la cuestión precisamente de los enfoques filosóficos. Una cuestión que ha dicho que no hay microproblemas, es decir, te invitaría a que leyeses artículos de filosofía analítica tipo el concepto de semivaguedad semántica en el tipo de subproposiciones T. No, pero me refiero, son análisis, son microanálisis de problemas, y Gustavo Bueno decía muchas veces que hay muchos filósofos sin sistema porque precisamente son incapaces de analizar problemas. Bueno, la cuestión es que es un libro de problemas filosóficos, es decir, aquí a veces se ha dicho que se trata de fusionar filósofos, si los filósofos no son figuras de bola de dragón ni de Pokémon, como cuando Goku se fusiona con Vegeta, es decir, no tienen ningún tipo, se ha hablado de eclecticismo, es decir, un sistema filosófico no es un todo enterizo, un sistema filosófico es una concepción de la realidad que se nutre de 20.000 ideas filosóficas milenarias y en constante debate con otras tradiciones filosóficas, científicas, religiosas, etc. Entonces, tratar de pulir o aceptar esta idea de este filósofo o que este filósofo te influya, etcétera, es lo que tanto Gustavo Bueno como Bunge, pero al margen de eso, lo que nosotros como filósofos hacemos constantemente, y eso no es ni eclecticismo ni fusión, sino la labor misma de la filosofía perfectamente reflejada en este libro. Así que muchas gracias y pues nada.